Es obvio que a mí me parece que los mejores problemas en este tema están en el lenguaje. Por eso hago tanto de ese libro. Aquí se tiene una tubería que alimenta a una tobera. Está conectada a la tobera mediante una brida de subvención. Este accesorio, la tobera, es alimentado por agua a 20 grados centígrados. Y esto es horizontal. Sale un chorro abierto a la atmósfera. Llamemos 1 y 2 la entrada y la salida de la tobera. Estas son dos pestañas que están unidas mediante, ahí dice tornillo, como dice la definición, pero obviamente nosotros no habían decimos perno y tuerto. Y hay mucha información. Los diámetros. Realmente este problema está en unidades inglesas. Pero yo utilicé estos valores para los resultados que les voy a poner. Ahí vemos entonces cómo la tobera reduce su diámetro en más de un 50%, casi 50%, no, casi exactamente 50%. La presión en 1, cosa rara, es de 262 kilopascales absolutos. La presión atmosférica es de 103.5 kilopascales. Mientras que en 1 se conoce la presión de alimentación de la tobera, en 2 se conoce la velocidad a la cual sale el chorro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la fuerza horizontal? Dice que la tobera es horizontal. En los pernos o tornillos. Ok.
fluido de trabajo, agua a 20 grados centígrados. Con eso yo puedo buscar cualquier propiedad como densidad, viscosidad. Sistema coordenado. Bueno, la tubería es horizontal y me piden la fuerza allí. Claro, eso es una tubería circular. Entonces, si yo quiero poner otra coordenada, pues sería la radial. Pero la pregunta es sobre la fuerza horizontal, yo me quedo con eso. Y lo más importante, el volumen de control, que me va a permitir calcular lo que me pide. ¿Dónde me piden fuerza? En los pernos. Estas son dos pestañas que están unidas. Entonces el volumen de control va justamente en esa unión, cortando los pernos. Figuradamente. Al cortar los pernos, allí está la fuerza que estoy buscando. ¿Qué voy a hallar? La fuerza que la tubería que alimenta a la tobera ejerce sobre esta vía los pernos. Lo cual me va a permitir saber a mí si los pernos están a tensión o compresión. Porque me piden fuertemente. Ajá. ¿Qué produce eso? Bueno, que es una tobera, especialmente. Entonces hay un cambio de velocidad apreciable. Para dibujar el resto del volumen de control, debo tratar de que vaya por regiones o partes donde no aparezcan más incógnitas. Entonces, obviamente aquí conozco todo. Sí, aquí está. Estaba buscando el valor de velocidad. Y si yo completo así, todo esto que estoy dibujando es parte de la superficie de control y está abierta la atmósfera. Ahí están las tres cosas. Agua, X, volumen de control. Este problema es sencillo, siempre que lo hagamos de una manera metódica. Y por eso comencé por esas tres cosas. Eso me va a facilitar lo que voy a hacer. Miren ese dibujo. Muestro claramente cuál es la entrada, cuál es la salida de mi volumen de control. No hay duda por dónde va el volumen de control. Cuando yo calcule o escriba la componente de un vector, esa dirección o ese sentido que puse para X me va a permitir saber si es positivo o negativo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces en los exámenes? No ponen ningún volumen de control. Estrictamente hablando, yo no sé qué están calculando. No ponen un sistema coordenado. ¿Cómo sé yo hacia dónde es positivo y hacia dónde es negativo? Entonces, esos son dos errores que no deberían ocurrir. Algunos no ponen, en las ecuaciones ponen 1 y 2, yo voy al dibujo y en el dibujo no aparece ni 1 ni 2 por ningún lado. No crean que estoy exagerando, estoy diciendo lo que ocurre. Siempre hay alguien en el examen que comete algunos o más de uno de esos errores u omisiones, porque a veces no son errores, son omisiones. O sea, yo miro, claro, si yo me pusiese ahí
estricto, digo, no puso nada, no corrijo nada. Pero está todo corregido, ¿no? Pero cuando yo entro en contradicción, ahí sí no puedo hacer nada. Pues. O sea, cuando yo en contradicción, nada, por aquí está bien. Pero cuando lo puso por aquí, parece que cambió el sistema de referencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok. Entonces, un balance de masa, ¿qué me dice? Bueno, lo obvio. M.1 es igual a M punto, igual a M punto 2. Eso es una cosa. Un balance de cantidad de movimiento en X, ¿qué me dice? La fuerza que estoy buscando, vamos a llamarla F. Y aquí voy a ir ya un poco más directo. La fuerza debido a la presión. Los únicos sitios donde la presión no es atmosférica son 1 y 2. ¿Sí? En lo demás es atmosférica. Cuando eso se da, basta trabajar con presiones manométricas en 1 y 2 y me olvido lo de él. Eso no significa que yo estoy despreciando o ignorando la presión atmosférica. Paradójicamente, todo lo contrario, la estoy incluyendo. Pero ya les he dicho, tremendos autores, tremendos profesores dicen, ignorando la presión atmosférica. No, señor, estoy correcto. Esa manera de hablar es correcta. Es un error de forma, pero es un error. Que a veces puede confundir al estudiante o al lector. Conclusión. Las presiones apuntan hacia la derecha en 1 y hacia la izquierda en 2. No, pero el 2 está saliendo, no me interesa. La presión es un esfuerzo de compresión. Por consiguiente apunta hacia el área. Si es lo que está saliendo, apunta hacia la izquierda. Y allí, estas dos presiones son manométricas. Para eso me dieron la presión atmosférica. Pero este dato está en actualidad. Es una conchita mango que puso quien ayudó a White a escribir eso. Porque en los libros de fluido rara vez dan la presión absoluta. Todo lo contrario que el termo. El termo rara vez dan la presión manométrica. Y eso los autores y profesores de termo lo hacen a propósito, para que el muchacho o el lector no vaya a ir a la tabla de vapor y entre con presión manométrica. Porque la tabla de vapor y la tabla de no están en presión manométrica, están en presión absoluta. ¿Eh? Ok, corte. El aire ese está en reposo. Y si hay cortes en 1 y 2, no es en X. Porque el corte es tangencial. Serían radiales, ¿verdad? No importa. Pero son tangenciales. No son en X. O sea, el corte es un esfuerzo que yace sobre el área. Si el área 1 y el área 2 son verticales, entonces el corte no tiene componente horizontal. Y estoy haciendo balance horizontal. ¿Correcto? Entonces, aquí no hay fuerza de torque, de corte. Sí, ahí puede ser petróleo, pero no hay fuerza de corte. ¿Esto es igual a qué? Flujo de cantidad de movimiento. Es el mismo en 1 y en 2. Aquí el flujo horizontal me lo dice el enunciado. O sea que de una vez allí puedo poner velocidad de salida menos velocidad de entrada. Esas dos velocidades son positivas.
porque son hacia la derecha, que es el sentido positivo de X. Ese signo menos allí es automático. ¿Qué dice automático? Siempre va. ¿Puede cambiar a más? Sí, señor. Por ejemplo, si esa tobera fuese como el codo reductor que resolvió el problema anterior y se devolviera, B2X sería negativa. Con ese menos se transformaría en positivo. Ese problema es pura pinta. Uno mira el dibujo y es impresionante, está bien hecho todo eso. Eso es pura pinta. Ya está hecho. ¿Cómo que ya está hecho? ¿Conozco la velocidad 1? No se puede calcular por balance de masa. Claro. Fácilmente. ¿Conozco la presión 1? Sí, le resto 103.5. ¿Y la presión 2? 0. ¿No es verdad? Sale a la atmósfera y es presión manométrica. Entonces, ¿qué hacer? De una vez vamos a poner. ¿Ve? Entonces usted puede verificar. Es interesante escribir eso así. Pues así, ¿ve? O sea que lo que importa es cuánto vale ese término, P más rho V cuadrado por el agua. En 2 le resto el de 1. Vamos a poner los resultados intermedios. El flujo de masa me dio, es bastante, miren esto. 311. Sí, señor. 300 litros por segundo. Cuando hagamos los problemas de bomba, vamos a ver por ahí una bomba. Es un problema que muy interesante, que manejan 10.000 galones por minuto. Echen el número. 10.000 galones por minuto. Un galón son un poco menos de 4 litros. 40.000 litros por segundo. O sea que si Hidrolagos se transformara y consiguiera eso, abrimos la llave de la batea y nos inundamos, se inunda la casa o apartamento en un segundo. Pues de la fuerza a las velocidades, perdón. Ahí está la velocidad de 1. Por continuidad. .3 metros por segundo. Miren, otra vez, a la primera tobera, la velocidad no llega a 20 metros por segundo. Pero la tubería no llega a 5. Ustedes recuerden, velocidad de agua en tuberías comunes tienen esos valores. Tantas unidades por metro por segundo. 10 y tantos. A veces 20 y tantos, pero ya si es 30, 40, ya esto es muy rápido para hacer agua, muy rápido. Para hacer agua y para hacer cualquier líquido. En cambio el aire atmosférico está a 100 metros por segundo y no llega a max 0.3. O sea que todavía el aire moviéndose a 100 metros por segundo, aire atmosférico, eso se puede tratar como incompresible. Que el aire que mueve los aires acondicionados, eso la densidad cambia poco. Por presión no es. Debe cambiar más porque se enfriaron o porque le añadieron humedad. Ustedes saben que humidifican esta cantidad.
Bajo presión no. Ajá. Entonces la fuerza da menos 7.58 kilonewton. Vamos a mirar este asuntito de esa fuerza de negativa. Eso quiere decir que los pernos alan a la tobera hacia la izquierda. O sea que la tobera, si esos pernos se deshicieran por arte de magia, sale disparada. Eso debe ser por lo que la entrada, porque la salida lo que está empujando hacia atrás. ¿Verdad? Como la salida hacia la derecha, la tobera por eso tiende a retrucar hacia la izquierda. Pero aquí nos está diciendo que se la llevaría. Ahora, ¿ok? Si yo te digo, Sí, el flujo de agua al final se lleva a la tobera. Ya a la primera instancia pensaba que la tobera iba a empujar esa llave y reacción a hacer así. pero eso es lo importante, fíjense, nosotros no le hemos, nosotros no le hemos puesto ninguna condición a ello, esto es una incógnita. Su signo y su magnitud son parte de la respuesta. Ok, como pueden ver, lo reitero, este programa es pura piña. Hay una variante del problema en la pregunta. ¿Cómo respondería yo a esa pregunta si me dijera, calcule la fuerza que el agua ejerce sobre la tobera? Está clarito. El agua en contacto con la tobera. ¿Dónde está en contacto el agua con la tobera? Por dentro. Pero ¿qué tengo que hacer yo allí? Cambiar el volumen de control. Exactamente. Lo importante va a ser Entonces, ahora, el volumen de control sería algo como esto. Eso es el trabajo que tiene que hacer. Entonces, va y después no va y cuando este sería un volumen de control interno. Si yo utilizo el volumen de control interno y hago el mismo balance, eso me va a dar la fuerza del agua sobre la tierra. Pero lo que yo quiero ver es qué cambia de lo que hemos escrito allí. Aquí ven. ¿Qué cambia aquí? Si yo cambio el volumen de control. Vamos a mirar. Lo primero, la incógnita. Bueno, incógnita, lo como la llave. Aquello, F, agua, tobera. Las presiones. ¿Podré utilizar presión manométrica? ¿Cuánto de la superficie de control sin flujo, o sea que no es atravesada por agua, está expuesta a la presión atmosférica? Nada. El área lateral no tiene flujo. Entonces yo ahí no puedo trabajar con presión manométrica. Tengo que trabajar con presión absoluta. O sea, esa P1 tiene que ser absoluta, esa P2 tiene que ser absoluta. O sea, alguien puede decir, ajá, pero ahora va a tener que incluir la presión en la superficie de contacto. No, señor, esa está en el plano. Mi pregunta es,
¿Qué ocurre entre el agua y la tubería? Ya lo voy a ver. ¿Es solamente presión eso? No, el corte. Lo que ocurre en eso. Eso es lo que ocurre. Ya voy a mostrar los cambios que hay que hacer. Ese ahí P1 y P2 tendrían que ser absolutos. Ah, pero este corte existe. Claro. Pero ¿dónde está ese corte? Allá. Todo lo que ocurre en la interfaz agua-tobera está en ese corte. Todo. Cuando digo todo, ¿a qué me refiero? Todo lo que se dé a presión, todo lo que se dé a esfuerzo total. No, pero en el problema anterior usted supuso flujo no viscoso. Falso. Que yo haya escrito esto no quiere decir que estoy considerando el agua no viscosa. Lo que quiere decir es que no hay esfuerzo cortante sobre esa superficie que valga la pena incluir. Son dos cosas muy diferentes. Es más, ahorita mismo vamos a calcular las pérdidas para que vean que allí hay esfuerzo viscoso. Ya lo vamos a hacer. Ajá. Y el miembro derecho, ese que digo ahí. Y es posible mirar un volumen de control entre los dos que he dibujado. ¿Qué queda entre las dos superficies de control que he dibujado? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el sólido? La que calcularía allí en esa segunda parte y la que calculé en la primera parte. Es lo que están conectados. ¿Entienden? Lo que quiero decir es que porque ustedes cambien el volumen de control, no va a cambiar la respuesta. O sea, no están calculando lo mismo. Para calcular una cosa ligeramente distinta. Y las dos respuestas tienen que estar conectadas de alguna manera. Las dos respuestas representan fuerza sobre lo que está dentro del espacio contenido entre las dos superficies de control. Eso no es algo que uno habitualmente hace. Pero hay aquí la diferencia de un volumen de control interno y un volumen de control externo. O sea, vamos a poner lo de la presión que es importante. P1 y P2 deben ser absolutos. Porque los esfuerzos cortantes y presión en X conduce a esta fuerza que estoy diciendo. Esa es la incógnita. Entonces, en esta área, esta superficie de control, yo no tengo que preocuparme, eso le di un nombre y eso me da. Lo demás es igual. Rara vez Dice ya, profe. F agua. Tobera. sobre todo. Esa es la incógnita. Eso que faltaría aquí en el balance ya está incluido dentro de la fuerza. Fíjense que en ese volumen de control no aparece para nada la fuerza de los pernos. Claro, porque los pernos no están dentro del volumen de control. Terminemos esto aplicando, haciendo un balance de energía. ¿Qué proporcionaría un balance de energía? Bueno, escribo el balance de energía.
por unidad de masa, pongo GH. Allí las presiones sí pueden ser relativas. Z1 y Z2 son iguales, fíjense. Entonces es muy fácil calcular GHF. Sí, GHF, que yo lo he llamado EF, le da 21.5 joules por kilogramo. Joule sobre kilogramo. Sí, lo cual significa que HF le va a dar 2.2 mil. Dividen esa cantidad por G y le da 2.2. Ajá. ¿Cuáles son las opciones para ese resultado? Hay tres opciones y cada una tiene un significado. Si ese resultado hubiese dado negativo, esa situación no existe. Imposible. Okay. Estaría violando la segunda ley de la termodinámica. Porque las pérdidas son positivas como una consecuencia de la segunda ley. Ese positivo ahí significa se opone, no ayuda. Si hubiese dado 0, significaría que ese flujo es no viscoso. Pero dio positivo, lo cual significa que es posible. Es más, yo después puedo, si quiero, calcular, por ejemplo, K, el coeficiente de pérdida, como HF sobre B2 cuadrado sobre 2G. Y eso da 0.15. Porque es a través de K que se especifican las pérdidas de accesorios. Y eso se ve como un accesorio. Es un número pequeño, sí, porque las toberas tienen pocas pérdidas. ¿Y por qué las toberas tienen pocas pérdidas? Porque uno va en bajadita. ¿Cómo es eso que va bajadita? La presión adelante es menor. Eso significa que es bajadita. En cambio, un difusor, uno va remontando la puerta. Cada vez la presión es mayor. Entonces, por eso, los compresores no son tan eficientes como las turbinas. Las turbinas van en bajadita. Los compresores van remontando la puerta. Sí. En una bajadita, nosotros vamos bajando una cuesta y nos caemos, hacemos el trabajo que era bajar. Perdemos el glamour, porque nos caemos. Claro. En la subida, nos falla la pierna y nos caemos, perdimos todo. Regresamos a donde comenzamos. Por eso, la compresión hay que hacerla poquito a poquito, para evitar eso. Eso trae como consecuencia que el número de etapas de las que les hablaba hace rato en un compresor pueda ser muy grande. En cambio, en una turbina, con una o dos etapas se le da a millón. Y eso va a funcionar bien. Pero el compresor, para que funcione bien, poquito a poco. Poquito a poco. Un compresor medio se ensucia y comienza a funcionar mal. El ventilador de nuestra casa se nos llena de polvo. Llega un momento que uno dice, no, pues ese bicho no está echando nada. Vayan y le quitan un poquitico el polvo. Sí, ¿qué pasó? ¿Será que Corporet por fin se encendió y está enviando la frecuencia adecuada? ¿Ven? Con quitarle un poquitico de polvo. Funciona eso. Pero una capita de polvo, un ventilador de esto,
lo mata. Eso los compresores axiales, que le va a decir el profesor Gonzalo cuando lo vea, eso hay que limpiarlo y ponerlo al pelo. Al pelo. Ok. Examen.